comienza con 12.500, pueden irse subiendo a 850, cada 12, cada 8, de acuerdo a los resultados. Es bastante buena, aceptada por la paciente. Hay un terror de usar insulina porque el hecho de pincharse para comer o una vez al día para las pacientes es muy chocante a veces, y esto hace que sean muy reacios al tratamiento. La otra opción es la glibenclamida, tiene un buen control glicémico. Este sí aumenta la secreción de insulina, disminuye la gluconeogénesis, disminuye. Este sí, al aumentar la secreción de insulina, recuerden, hiperinsulinemia, aumento de peso, eso va de la mano. Aumenta la secreción de insulina, aumenta la ganancia. No es un medicamento ideal en pacientes obesas. En pacientes obesas, el tratamiento, si queremos dar un farmacológico, sería la metformina. Está estudiado que hay bajas complicaciones neonatales, incluso hay estudios que comparan metformina versus glibenclamida. No hay diferencias significativas en ambos. Muy bajo porcentaje atraviesa la placenta. Solamente un comentario, y esto a raíz de un estudio que está ahí también en el pie de la diapositiva, para que vean que no hay problemas en cuanto a usarlo. La seguridad para el feto de los hipoglucemiantes orales no han mostrado un efecto teratogénico ni de la metformina ni de la glibenclamida, así que hay que usarlo, hay que perder el temor de usarla. Existen evidencia a favor de la seguridad durante el embarazo, aunque la mayoría de tratamientos orales fue después del primer trimestre, cuando ya se completó el periodo de organogénesis. Sí, de hecho hay estudios que han reportado el uso de estos dos medicamentos, pero estos dos medicamentos sí, pues los han empezado a usar tardíamente, después del primer trimestre. Recuerden que la organogénesis del periodo embrionario es entre la 4 y 10, perdón, 6 y 10 o 4 y 8, dependiendo de cómo estemos hablando, pero también se ha evaluado y se ha estudiado pacientes que usaban metformina por condiciones previas, llámese un ovario poliquístico, una diabetes previa, una diabetes franca ya establecida antes del embarazo, que continuaron usando metformina en sus primeras semanas de embarazo porque ya venían arrastrando una enfermedad de fondo, y no se ha visto ningún efecto malformativo ni aumento del riesgo de malformaciones en estos fetos. Así que no hay evidencia que demuestre o contraindique el uso de estas. Todavía no hay estudios a largo plazo para que digan cuáles son las consecuencias de la exposición prenatal a metformina en cuanto al desarrollo motor, lingüístico, social, postnatal. Todavía a lo mucho hay estudios que demuestran un seguimiento de 18 meses, pero no hay más que eso. Pero de momento no hay ninguna evidencia que nos hable de lo contrario, que sean teratogénicos o generen hipoglicemias o generen alguna alteración en el feto. Así que creo yo que a futuro, a corto plazo, vamos a empezar a ver con mucho más frecuencia tratamientos de gestantes con metformina, principalmente con glibenclamida, que es la otra opción. El objetivo para Barcelona, y este es un objetivo casi universal en todas las guías, es que llevar a la glucosa basal a menos de 95, un postprandial a menos de 140 y un postprandial a la hora y un postprandial a las 2 horas de menos de 120. Ese es el objetivo ideal, a través de dieta, ejercicio, insulina o antidiabéticos orales, de cualquier forma, pero ese es el objetivo al cual debemos llevar a la paciente. Bajo esos puntos de corte no va a haber poligramios, bajo esos puntos de corte no va a haber grandes paridad gestacional, no va a haber macrosomías, no va a haber cardiomegalia, no va a haber hepatomegalia, no va a haber hipoglicemia, no va a haber hiperbilirrubinemia, no va a haber policitemia. Bueno, esto simplemente para comparar y solamente reafianzar lo que provoca la diabetes gestacional, los niveles altos de glucosa en el embarazo en sí, usando dos puntos de corte. Acá hablan sobre los puntos de corte de la OMS antiquísimos versus los puntos de corte de la IATS. Evaluaron cuál de estos puntos de corte tenía una mayor sensibilidad para detectar morbilidades, para detectar complicaciones, si los de la IATS o de la OMS. Básicamente esto es un metaanálisis, por cierto, es un metaanálisis donde se revisaron, acá están los criterios de la OMS y los criterios de la IATS, y acá hay unos estudios que cumplían con los criterios de la OMS, que estudiaron los criterios de la OMS, que trabajaron con los criterios de la OMS para buscar fetos con macrosomía. Este es el cuadro de los fetos con macrosomía. Y determinaron que, por ejemplo, todos los estudios, la curva estaba a la derecha, todos los estudios mostraban que, usando los criterios de la OMS, todos los estudios demostraron que, de hecho, había 2.2 riesgo, 2.6, 2.6, un promedio de 1.81. 1.81 veces más riesgo de tener un bebé macrómico usando los criterios de la OMS. Y usando los criterios de la IAS se encontró este estudio 1.38 riesgo. De todas maneras, ambos inclinados a la derecha, ambos no incluyen el 1, o sea que podríamos decir que sí, efectivamente, la diabetes gestacional sea diagnosticada con los criterios de la OMS, que son antiquísimos, ya no se usan, o con los criterios de la IATS,
es un factor de riesgo para macrosomía fetal. Ese es un metaanálisis, así que de hecho es cierto. Para los fetos con grandes para edad gestacional, vean todos los valores al lado derecho, todos los estudios, igual OMS y IATS, todos demostraron riesgo para fetos grandes para edad gestacional y los de la IATS también. Esto para mortalidad perinatal también, todos a la derecha, todos a la derecha. No hubieron muchos estudios, de hecho, que evaluaron la mortalidad perinatal, solo encontraron estos dos en esta revisión, en este metaanálisis, pero determinaron que 1.55 veces más riesgo de óbito fetal usando los criterios de la OMS y 1.40 usando los criterios de la IATS. Saber que la mitad de los bebés de mamás diabéticas fallecen antes de las 30 semanas. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo en sí del todo. Hablábamos de la miocardiopatía hipertrófica y la hipertrofia del septo interventricular que llevaba una estenosis aórtica. Hablábamos de la oxidación de los radicales libres. Hablábamos de la vasculopatía. En realidad hay una serie de teorías. No está de todo dilucidado por qué fallecen los bebés. Lo que sí se sabe es que el mal control metabólico hace que esta mortalidad aumente de manera considerable. Esto para preeclampsia, está asociada también la preeclampsia y la diabetes, todos a la derecha, con AMTO 4, 1.6, promedio 1.69, con OMS y 1.71 con los criterios IATS. Esto es para parto por cesárea, obviamente, ¿no? El parto por cesárea, si es un bebé grande, van a terminar en cesárea, con el riesgo que esto gestacional tiene 1.37 veces más riesgo de terminar en cesárea según la OMS y 1.23 veces según la IATS. Bueno, eso era para hablar de diabetes, espero no haberos aburrido y hayan entendido. Hay algunas cosas más relevantes que otras, lo que sí hay que entender que hay varias formas de tratarla, hay varias formas de diagnosticarla, hay ya consensos, hay tendencias a usar algunos criterios más que otros. Los invito a que los revisen, cada diapositiva tiene un pie de página que pueden sacar el texto donde yo he sacado la respuesta. Vamos a hablar ahora rápidamente de los trastornos tiroideos que es otra de la segunda enfermedad endocrinológica en el embarazo. La primera es la diabetes. Un poco de fisiopatología, ¿qué es lo que pasa en el embarazo? En el embarazo, obviamente, aumenta el plasma. Si aumenta el plasma, aumenta la filtración glomerular. Y si aumenta la filtración glomerular, aumenta el aclaramiento de yodo. Por ende, las gestantes tienden a eliminar más yodo. Y si de por sí tengo una población que no ingiere yodo, esto es sumamente de riesgo para el bebé. ¿Por qué? Porque el bebé es totalmente dependiente de la mamá, de las hormonas tiroideas de la mamá en su primer trimestre de embarazo. Y si la mamá en sí no consume yodo y encima filtra más yodo, obviamente eso puede ser fatal para el bebé en cuanto a la parte neurológica. Bueno, en zonas donde ya la sal es ciudadana, zonas urbanas, zonas donde ya no hay este problema, pues esta suficiencia de yodo está totalmente compensada, ¿no? Así filtre lo que filtre de yodo, no va a haber deficiencias y el bebé va a poder desarrollar en su primer trimestre, que es totalmente dependiente de la mamá, sin problemas. Las regiones con déficit de yodo, ahí sí hay un problema, que son en realidad la población en minoría, hay ciertas, podríamos llamar incluso eso es que sí, de hecho, son las poblaciones problema, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el embarazo con respecto a la tiroides? Saber que la HCG tiene una similitud en sus cadenas a la TSH, básicamente su cadena alfa, no solamente a la TSH, sino a la FSH, a la LH, pero al tener una similitud a la TSH, la HCG va a tender a estimular la hormona tiroidea, la glándula tiroidea, a producir tirotropina, a producir tiroxina. Entonces va a haber un pseudo, por llamarlo así, fisiológico, un hipertiroidismo gestacional, fisiológico, que por lo general es transitorio, es de la primera mitad del embarazo, no requiere tratamiento y no tendría por qué dar sintomatología. Esto es, como les digo, principalmente por la cadena alfa del HCG, que estimula la glándula tiroides, porque tiene una acción parecida a la TSH, termina estimulando la tiroides y esto genera un hipertiroidismo fisiológico del embarazo. Esto es más llamativo cuando hay exceso de producción de HCG. ¿En qué condiciones hay exceso de producción de HCG? Cuando hay casos de mola hidatidiforme, en coriocarcinoma, en gestaciones dobles, triples, obviamente, si hay más beta-HCG,
hay más hormona, esta hormona va a estimular la glándula tiroides materna, la glándula tiroides va a producir tiroxina y va a generar un pseudo hipertiroidismo, ¿no? También saber que esto está directamente relacionado a la hiperemesis gravídica. Cuando tenemos una hiperemesis que no nos controlamos con nada, te aseguro que le dosas hormonas tiroideas y está en rangos de hipertiroidismo gestacional. Saber que a fines del primer trimestre, este mecanismo del HCG conlleva a que la TSH, si yo tengo mucha hormona tiroidea, la TSH va a tender a disminuir. Por ende, los valores referenciales en el primer trimestre de TSH son los valores mínimos normales, el rango mínimo. Va a estar todavía dentro de lo normal, pero en el valor mínimo. Y la T4, como tengo más T4 porque mi hormona tiroidea está estimulada por la HCG, voy a tenerlos altos, pero en el valor normal. Como les dije, es un problema de salud pública. Esto ha disminuido considerablemente gracias a la ingesta de sal yodada, pero estos son datos referenciales, son datos referenciales a nivel mundial, constituye una de las principales causas de retraso mental. De hecho que sí, constituye una de las principales causas de retraso mental. El 38% de la población todavía existe en riesgo de déficit de yodo. No es que tengan déficit, sino hay riesgo porque la baja ingesta del yodo. El 15% de las mujeres en edad reproductiva también están en riesgo. Incluso en programas de salud, por ejemplo en España, que ya tienen todo un programa de sal yodada, hay zonas endémicas, hay zonas que todavía este no ha podido llegar al 100% y todavía tienen algunas zonas de bocio endémico. ¿Qué pasa en la gestación en cuanto a la autoinmunidad? Saber que en el embarazo es un estado en donde fisiológicamente las inmunoglobulinas tienden a bajar. Entonces, todas las enfermedades, ustedes tienen que saber que todas las enfermedades de componente inmunológico, la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo, el hipotipo Hashimoto, el hipertipo Graves, la artritis, el lupus, todas las enfermedades que tengan un componente inmunológico con la gestación, con el embarazo mejoran, porque disminuye los anticuerpos y al disminuir los anticuerpos mejoran de cierta medida. Tal cual ocurre con los trastornos tiroideos en el embarazo. Aquellas mujeres con trastornos de Graves o trastornos de Hashimoto que tienen un componente inmunológico mejoran de una u otra manera durante el embarazo. Saber que aquellas pacientes que tienen inmunidad positiva contra la tiroides, anticuerpos antitiroideos, anticuerpos estimulantes de tiroides, 5 veces más riesgo de aborto. O sea, de hecho las enfermedades autoinmunes, si ciertamente mejoran con el embarazo, ciertamente mejoran, pero igual están relacionadas a 3 a 5 veces más riesgo de aborto. Bueno, no se ve muy bien, pero acá más o menos para que vean de las hormonas tiroideas cuáles son las que atraviesan la placenta, y vemos acá que la hormona, los anticuerpos tiroideos, sea cual sea, antitiroglobulina, antiperoxidasa, estimulante de tiroides, atraviesan la placenta. Por ende, pueden tener repercusión en el feto porque atraviesan la placenta. Hablar ahora entonces de si es un hipertiroidismo, es de 0.2 a 1% de lesionados. Hipotiroidismo, y obviamente la T4 libre, que es el que se dosa, se va a niveles bajos. TSH alto con T4 bajo, hipotiroidismo gestacional. La clínica es inespecífica. Recordar que hay síntomas de embarazo que simulan dolor de cabeza, el estreñimiento, el aumento de peso. Son síntomas que también provoca el embarazo en sí. Entonces muchas veces pasa desapercibido. Obviamente síntomas mucho más marcados o extremos como intolerancia al frío, edema, síndrome de túnel de Capio, piel seca, caída de cabello nos puede orientar hacia un hipotiroidismo. Pero los síntomas no son tan específicos, son tan típicos. Saber que igual un tercio de las pacientes con hipotiroidismo tiene síntomas clásicos, un tercio tiene clínica ahí moderada y un tercio son totalmente asintomáticos. Saber que en el hipotiroidismo, en el embarazo, lo que hay que tener en cuenta es que el feto es totalmente dependiente en el primer trimestre. En las primeras 12 semanas, el feto depende de la mamá. Y si la mamá es hipotiroidea no tratada, ese bebé está en problemas. Definitivamente está en problemas. Más aún si es una hipotiroidea totalmente descontrolada. Y más aún si es una hipotiroidea con anticuerpos positivos. Ese bebé tiene bastante riesgo de tener un compromiso neurológico.
Por eso es que acá les coloco la importancia de la T4 materna para la neurogénesis precoz. Eso principalmente la T4 materna para la neurogénesis precoz en el primer trimestre. En el segundo y el tercer trimestre el bebé se va haciendo cada vez más independiente. En el segundo podríamos decir que comparten responsabilidad la tiroides materna con la tiroides fetal. En el tercer trimestre ya el bebé es completamente independiente. Pero en el primero es exclusivo de la mamá. Entonces, la hormona tiroidea es esencial en el desarrollo del sistema nervioso central, es esencial porque participa en la multiplicación, migración neuronal, y no solamente neuronal, sino glial y la mielinización. También hay saber que hay 2 oleadas de migración neuronal entre las 11 y 14 semanas, donde ahí exclusivamente es la dependencia de la mamá. Entonces, saber que una hipotiroidea tiene que ser tratada sí o sí durante su primera consulta, y es mejor si es tratada previo a embarazarse con una consulta preconcepcional, mucho mejor, ¿no? Que llegue estable con sus hormonas tiroideas normales controladas a un primer trimestre totalmente controlada que descontrolada. De hecho que eso no sería muy bueno. E incluso con T4 libre normal y una TSH por encima del percentil 98, o sea, estamos hablando de T4 normal, todavía está eutiroideo, pero a razón de aumentar demasiado la TSH, esto podríamos entenderlo como un hipotiroidismo subclínico, ya se ha visto alteración del desarrollo psicomotor. Y eso es todo un debate. Entonces, efectos gestacionales. ¿Qué es lo que provoca el hipotiroidismo en el embarazo en sí? Como les dije, alteraciones del neurodesarrollo, pero no solamente eso, sino que también puede provocar en el embarazo, estamos hablando de consecuencias en el embarazo, pérdidas fetales, alteraciones estructurales, preeclampsia con una alta incidencia, miren, hipotiroidismo casi 1 en 2, de preeclampsia, DPP, bajo peso al nacer, hemorragia postparto. Entonces, siempre que hablamos de hipotiroidismo, busquemos, al igual que en diabetes, busquemos preeclampsia, hipotiroidismo, busquemos pequeño para edad gestacional, hipotiroidismo, desprendimiento de placenta, desprendimiento prematuro de placenta, alteraciones estructurales, malformativas, pérdidas fetales, ¿no? Esto que lo he subrayado está ya demostrado y ya se los he mencionado varias veces. El hipotiroidismo no controlado está directamente relacionado con el neurodesarrollo fetal. Todos estos efectos adversos graves pueden desaparecer si hay un control ideal, ¿no? Si la paciente está controlada, si está eutiroidea con una TSH normal, pues estos efectos se hacen nulos. El cribado, así como hay un cribado en la diabetes gestacional que ocurre entre las 24 y 28 de manera universal, el cribado no es universal en la función tiroidea, no está todavía como pauta en ninguna guía que esto sea de manera universal, más sí aquellas pacientes que tienen factores de riesgo. Aquí están los factores de riesgo para aquellos que lo quieran revisar. Pacientes que ya tienen hiper previo, pacientes que tienen disfunción tiroidea, pacientes que han sido tratadas con yodo radiactivo, que han tenido una cirugía por tiroidea, por un nódulo, por un carcinoma tiroideo, por un bocio nodular tóxico, pacientes que son diabetes, que tienen inmunopatías, ¿no? Por ejemplo, la diabetes tipo 1, portadoras de anticuerpos. Si la paciente le han dosado anticuerpos por la razón que sea y ha salido positiva, obviamente esta paciente es de riesgo para ser hipotiroidismo. Si irradiadas por alguna razón, por alguna situación, no sé, en la base de la lengua, en la base de la boca, por alguna razón han recibido terapia radiactiva en la cabeza, en el cuello, también esa tiroides puede estar comprometida. Fármacos, de hecho sí, los antiarrítmicos, la amiodarona, el litio, contrastes, soluciones de contraste que se usan para diferentes estudios radiológicos, por ejemplo, ¿no? Obviamente, si tengo gestante en una zona endémica de bocio, ya pues tengo que hacer un dosaje, una búsqueda de hipotiroidismo. Infertilidad, una de las causas de infertilidad es el hipotiroidismo. Entonces, aquella paciente que tiene infertilidad es un factor de riesgo para yo buscar hipotiroidismo como en una gestante, ¿no? Las obesas, hipotiroidismo, obviamente. Historia familiar de disfunción tiroidea y las mayores también. Son factores de riesgo. Entonces, el screening se hace a aquellas en las que encuentras uno o más de estos criterios. Podría ser valedero buscar signos, hacer la analítica correspondiente para hipotiroidismo.
Entonces, ¿cuáles son las causas de hipotiroidismo? Porque hay causas. La primera causa es la de Hashimoto y es la autoinmune. Es la que va con anticuerpos. Anticuerpos que no deben olvidarlo son la antiperoxidasa en el 100% de los Hashimoto. No hay Hashimoto que no tenga antiperoxidasa positivo. Y anticuerpos antitiroglobulina. Muchas mujeres incluso pueden estar eutiroideas a pesar de tener anticuerpos. Esto es bastante común. Mujeres con eutiroidismo o llamado hipotiroidismo subclínico, ¿no? Su hormona tiroidea está normal, pero en razón de una TSH demasiado alta. Es saber que también el Hashimoto tiene dos etapas. Una etapa inicial donde se comporta como un hipertiroidismo, psicosis, pero que luego la tendencia, la evolución propia de la enfermedad las lleva a un hipotiroidismo. Estos pacientes eutiroideas, pero con anticuerpos positivos, tienen más riesgo de evolucionar a hipotiroidismo. O sea, si yo tengo una gestante eutiroidea de pronto con anticuerpos positivos, yo sé que esta gestante tiene mucho riesgo de hacer hipotiroidismo durante el embarazo. Así que es un signo de alarma, ¿no? El tener anticuerpos positivos. Entonces, el Hashimoto es la primera causa, va de la mano con anticuerpos, así que no hay Hashimoto sin anticuerpos, antiperoxidasa, saber que muchos están eutiroideas, saber que en la primera fase de la enfermedad hay hipertiroidismo, que luego evoluciona a hipotiroidismo. Otra causa, el hipotiroidismo secundario a procesos ablativos, pacientes que han sido tratadas por diferentes razones, como les dije, un adenoma tiroideo, un carcinoma, un bocio nodular tóxico, un Graves, por ejemplo, que le dieron yodo radioactivo y pasó a ser hipotiroideo porque le destruyeron la tiroides. Es la segunda causa de hipotiroidismo. Fármacos, aquí están todos los fármacos que están en relación a esto, revísenlos, los antitiroideos, también el tratamiento, el mismo tratamiento del hipertiroidismo me puede provocar hipotiroidismo si yo lo estoy dando de manera inapropiada. ¿Cuáles son los dos fármacos? Metimazol y propiltiuracilo, son los que se usan con el embarazo. Bueno, y la zona, el déficit de yodo que cada vez es menos, pero hay poblaciones todavía endémicas de bocio endémico, donde pues no hay yodo y esto hace que hagan también un hipotiroidismo. Entonces, las causas más frecuentes, Hashimoto, las secundarias a tratamiento, las farmacológicas y las causas por déficit de yodo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo y gestación? Es fácil, una TSH mayor de 10 ya me hace el diagnóstico clínico de hipotiroidismo. Estos son los valores normales ideales, valores normales de TSH según el trimestre del embarazo, tienen que acordárselo también. En el primer trimestre lo ideal es 2.5, en el segundo y el tercer trimestre lo ideal es 3. No debemos excedernos de este valor. Si nos excedemos de este valor, caemos en rangos de hipotiroidismo subclínico y esto también tiene cierta repercusión sobre el neurodesarrollo fetal. Entonces, lo ideal, lo óptimo es en un primer trimestre que la TSH no exceda el 2.5, el segundo o tercer trimestre no exceda el valor de 3. Diagnóstico de hipotiroidismo con TSH mayor de 10. Estamos hablando de un hipotiroidismo franco, un hipotiroidismo como tal. Mayor de 10, hipotiroidea. Y ahora, acá de nuevo, hipotiroidismo mayor de clínico, TSH mayor de 10. Los niveles ideales, menor de 2.5 en el primer trimestre, menor de 3 en el segundo y tercer trimestre. ¿Con qué se trata el hipo? Pues dándole hormona tiroidea. Se comienza con 150 microgramos, que es una dosis alta, solo la primera semana, y luego se va bajando un tercio hasta conseguir los valores ideales, que son estos, los valores ideales. El control se hace con TSH, no se hace con T4, se hace con TSH. Una vez que yo estoy en el primer trimestre y tengo 2.5, me quedo con esa dosis. Estoy en el segundo, el tercer trimestre y tengo 3, me quedo con la dosis que conseguí para lograr ese objetivo. Los controles pueden hacerse cada 4 o 6 semanas y luego una vez en el tercer trimestre. Eso para hablar del hipotiroidismo clínico, el hipotiroidismo como tal, hipotiroidismo con TSH mayor de 10, hipotiroidismo clínico. Luego está el hipotiroidismo subclínico, que es este de acá. El hipotiroidismo subclínico es aquel que tiene la TSH mayor de 4, pero menor de 10, porque si está mayor de 10 estamos ante un hipotiroidismo clínico. ¿Por qué es importante el subclínico? Y de esto hay un debate también, si hay que tratarlo o no tratarlo. Porque el subclínico tiene valores de T4 normales, pero en razón de una TSH elevada en rangos de 4 a 10. Entonces, se hizo ya una revisión de esto y se determinó que aquellas mujeres que tenían hipotiroidismo subclínico con anticuerpos negativos, no era necesario tratarlas porque la probabilidad de que no tengan ningún problema
era cero. No había probabilidad de que tengan problemas. Era subclínico, TSH en 4, 5, 6, pero eutiroideas, sin anticuerpos, antiperoxidasa, antitiroglobulina negativo, pues no había necesidad de tratarlas. Pero aquellas con hipotiroidismo subclínico, o sea, TSH entre 4 y 10, pero que tenían anticuerpos positivos, sí, hay revisiones y hay revisiones contradictorias. Hay algunas revisiones que dicen que sí, que está asociado a trastornos del neurodesarrollo, del aprendizaje, de conducta, de hiperactividad, como hay estudios que no lo han logrado comprobar. Lo que sí se ha demostrado es que, y eso sí se ha demostrado, es que aquellas pacientes con hipotiroidismo subclínico, con TSH mayor de 4 y anticuerpos tiroideos positivos, sí ha demostrado una reducción de las pérdidas fetales y partos pretérminos si las tratamos. O sea, ¿cómo las tratamos? Dando la hormona tiroidea. ¿Con qué intención? Con la intención de que esa TSH la bajemos un poco hasta rangos normales, como les dije, 2.5 para el primer trimestre o 3 para el segundo y tercer trimestre. Entonces, ¿tratar o no tratar? Bueno, la guía Barcelona recomienda que se traten. Se recomienda tratamiento con levotiroxina a aquellas gestantes del primer trimestre que presenten un hipotiroidismo clínico, o sea, más de 10, o un subclínico con anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulina positivos. Si yo estoy en un subclínico sin anticuerpos, pues no trato, pero si tengo anticuerpos positivos en un subclínico, lo trato. Y esto con la intención de disminuir las pérdidas y los partos pretérminos, pero no del todo dilucidado si esto me va a favorecer alteraciones del coeficiente intelectual. O sea, el trastorno del neurodesarrollo, básicamente. Ahora, pasemos a hipertiroidismo. Es un poquito más, menos frecuente que el hipo. El hipertiroidismo se define como un estado de hipermetabolismo caracterizado por unos niveles, ahora a la inversa, de TSH bajos y de T4 altos. Estamos hablando de un hipertiroidismo franco, ¿eh? TSH baja y T4 alta. Al igual que en el hiper existe el subclínico, que también se caracteriza por TSH inferiores al rango de referencia con niveles normales de T4. O sea, TSH baja por debajo de lo normal y T4 normal. Es a la inversa del hipotiroidismo subclínico. Como la prevalencia, bueno, es 0.1, ¿no? Causas, así como en el hipotiroidismo había causas autoinmunes como el Hashimoto, en el hiper la causa autoinmune también es el Graves y es una de las más frecuentes. También existe el hipertiroidismo gestacional o también llamado tirotoxicosis gestacional, que es la que ocurre producto del HCG, que es la que es transitoria, mediada por el HCG, que es la que no da síntomas, no debería dar síntomas y es la que no requiere tratamiento. A diferencia de un hipertiroidismo de Graves, que obviamente sí da síntomas, sí requiere tratamiento, sí puede generar complicaciones en el feto. Y otras causas muy poco frecuentes, ya estamos hablando de los adenomas o los tumores o los cánceres, el bocio nodular, el adenoma, el cáncer y el hipertiroidismo iatrogénico, ¿no? Si yo doy mucha levotiroxina también, voy a llevar de un hipo a un hipertiroidismo. ¿Qué provoca en la mamá? Bueno, todo lo que provoca un hipertiroidismo en una persona no gestante, nerviosismo, ansiedad, temblor, palpitaciones, taquicardia, deposiciones, baja de peso, la piel muy, muy delgadita, onicolisis, que se comen las uñas, miopatía, linfoadenopatía. Pero básicamente el hipertiroidismo en el Graves tiene algo patognomónico que es el exoftalmos y el mixedema pretibial. Ustedes ven exoftalmos y veo de rato en rato, tú la sacas en una. Es una paciente con los ojos saltones, delgadita, flaquita. Esa es una hipertiroidea y es no solamente una hipertiroidea, es un Graves. Efectos sobre la gestación. ¿Qué provoca el hipertiroidismo en el embarazo? Saber que el hipertiroidismo subclínico y el hipertiroidismo gestacional, recuerden, subclínico, aquel que las hormonas tiroideas están normal, pero mi TSH está bajita, pero mi T4 está normal, y en el hipertiroidismo gestacional, el HCG no se han asociado a malos resultados maternos ni fetales, o sea, no tiene implicancia ni materna ni fetal, por ende no debemos dar mucha vuelta en estos dos términos ni tratarlas. A diferencia del hipotiroidismo subclínico, que sí vimos que sí hay estudios que dicen que sí hay que dar hormona tiroidea, a pesar de que es subclínico, porque está en relación al neurodesarrollo, al parto pretérmino. En el hipertiroidismo subclínico no hay mucha discusión con esto, simplemente mencionan no tratarlo, al igual que el hipertiroidismo gestacional, que es producto del HCG. El HCG tiene un punto de corte alto, que es las 12 semanas, y de ahí va a bajar, a las 20 se hace muy baja,
y por ende los síntomas de hipertiroidismo gestacional disminuyen, por ende no hay que tratarlo. Por el contrario, el hipertiroidismo clínico, Graves estamos hablando, sobre todo en los casos severos y con niveles altos de anticuerpos estimulantes de tiroides, que son estos de acá, que son los que aparecen en el Graves, hipertiroidismo, sí están asociados a preeclampsia, eclampsia, RCIU, parto pretérmino, taquicardia, hipertiroidismo, fetal, incluso bocio, crisis tirotoxicósica, falla cardíaca, hidrops, y esto obviamente consecuencia del hipermetabolismo que hay en el feto, ¿no? El hipertiroidismo gestacional, como vimos hace un momento, a ver, perdón, ya. El hipertiroidismo gestacional es la causa más frecuente, no es el Graves. El hipertiroidismo gestacional es la causa más frecuente en el embarazo, porque obviamente todas las gestantes elevan HCG, más aún si es una gestación doble, elevan HCG. Así que de hecho es lo más frecuente y es lo que, como les dije, necesita menos tratamiento. Es un estado transitorio en donde se elevan las T4 y una TSH disminuye. Con marcadores obviamente de autoinmunidad negativa. O sea, tienen anticuerpos estimulantes de tiroides o anticuerpos TRAP, van a encontrar así como TRAB, ¿no? Negativos. Habitualmente también se asocian a hiperemesis gravídica. Toda gestante que ustedes ven con hiperemesis gravídica, que vomitan, no responden a un tratamiento sencillo. Pueden ustedes hacer un dosaje de hormonas tiroideas de TSH, T4, y si encuentran valores de TSH muy por debajo de lo normal, o sea, un T4 normal y una TSH, una T4 alta, perdón, y una TSH por debajo de lo normal, estamos ante un cuadro, y anticuerpos negativos, estamos ante un cuadro de hipertiroidismo gestacional. Entonces, la hiperemesis gravídica siempre hay que descartar que no esté asociado un hipertiroidismo. Es mucho menos severo que en la enfermedad de Graves, es transitorio, antes de las 20 semanas, pues desaparece y no requiere tratamiento. La enfermedad de Graves es la otra causa, es autoinmune, van de 0,1 a 0,4 de las gestantes, es más, también tiene una forma subclínica de 0,6%, representa el 80% de hipertiroidismo no gestacionales, o sea, de los fuera del embarazo, el 80% son Graves, y obviamente están asociados a exoftalmos y a bocio, ¿no? Y el mixedema pretibial. Los anticuerpos son estos, los anticuerpos estimulantes de tiroides, o también llamados TRAP, que son los Thyroid Receptor Antibody. Estos son positivos, son los anticuerpos estimulantes del receptor tiroideo. O sea, estos anticuerpos se adosan al receptor de la TSH y estimulan a la tiroides. No la bloquean, la estimulan a que produzca más tiroxina. Por eso es que termina habiendo hipertiroidismo. También pueden tener anticuerpos antiperoxidasa, al igual que el hipotiroidismo, pero en menor cuantía. Los anticuerpos acá que me van a marcar hipertiroidismo son los TRAP o anticuerpos estimulantes de tiroides. Suele ser menos severa en las fases más tardías del embarazo, producto de la reducción de anticuerpos. Claro, vimos que toda enfermedad autoinmune mejora con el embarazo. Esta es una enfermedad autoinmune, así que de hecho la paciente incluso puede requerir menor tratamiento que el que usaba antes del embarazo o incluso ya no requerirlo. Pero lo malo es que tienen un efecto rebote. En el momento postnatal, todo el cuadro se descompensa, incluso pueden hacer tormentas tiroideas, crisis tirotoxicósicas. Bueno, el signo característico, bocio, oftalma y anticuerpos positivos, ¿no? Acá unas diferencias, de hecho es un cuadro bastante importante y resume lo que hemos comentado, la tirotoxicosis gestacional, que todas pasan por esto, algunas más que otras, y la enfermedad de Graves, ¿no? Síntomas pregestacionales, acá lo hay, pues exoftalmos, edema, pérdida de peso, diarreas, piel delgada, cabello, taquicardia. Aquí no hay nada, obviamente, no hay nada antes del embarazo. Síntomas en gestación, enfermedad de Graves tiene ahí uno que otro, la tirotoxicosis gestacional un poquito más, por la náusea, los vómitos. Miren acá, náuseas, vómitos muy poco en el Graves, acá sí, bastante. Recordar que esto va de la mano con la hiperemesis gravídica. Bocio en Graves, en tirotoxicosis no hay. Anticuerpos hay, anticuerpos antiperoxidasa, pero principalmente el TRAP, ¿no? El anticuerpo, anticuerpo receptor de tiroideo es positivo, acá no hay. Aquí, por ejemplo, la T4
La T4, la hormona tiroidea sí está elevada, mayor de 20. En cambio, la tirotoxicosis no, nunca se eleva, pero no tanto, menor de 20. Son las diferencias más importantes entre una tirotoxicosis transitoria de la primera mitad del embarazo, que no requiere tratamiento, por lo general de buena evolución, sin mucha sintomatología seria, y la diferencia de un Graves, que sí obviamente necesita tratamiento que podría complicar al bebé, ¿no? El manejo, bueno, obviamente tiene que ser de la mano con un endocrinólogo porque hay que manejar un tema de manera correcta, el tratamiento hormonal. Así que de hecho hay que manejarlo conjuntamente. Lo ideal es que la paciente no se embarace con un estado de hipertiroidismo descontrolado. No es lo ideal detectarla en el primer trimestre y empezarla a tratar porque ya puede haber generado alteraciones en el bebé, organismos en el bebé, y en la búsqueda de buscar el fármaco ideal y la dosis ideal, podemos estar exponiendo un tiempo prolongado al bebé a hormonas tiroideas bastante altas, y esto pues, puede ser daño a corto plazo y a largo plazo en realidad, ¿no? Entonces, se recomienda siempre que la gestante, bueno, sea diagnosticada lo más pronto posible y tratada lo más rápido posible, pero siempre que se pueda hacer una consejería preconcepcional sería lo ideal. Los dos fármacos que se usan es el propiltiuracilo, básicamente en el primer trimestre, y en el segundo o tercer trimestre metimazol. Estas son las formas de cómo se usan, entre dosis en que van entre 50 a 300 dividido en diferentes tomas, puede ser una o dos veces al día. El propiltiuracilo sí está indicado principalmente en el primer trimestre por su menor teratogenicidad, a diferencia del metimazol. El metimazol sí está contraindicado en el primer y segundo trimestre, en el primer trimestre, perdón, más no en el segundo y el tercer trimestre, ¿no? Es teratogénico en el primer trimestre. Se ha demostrado que hay embriopatía con metimazol, que puede producir aplasia cutis, atresia de coanas, esófago y facies dismórficas. Por ende, llevémonos la idea que el propiltiuracilo es para el primer trimestre y el metimazol para el segundo trimestre. El manejo del hipertiroidismo es más complejo que el hipotiroidismo, no es tan sencillo encontrar la dosis correcta, por ende se recomienda que el trabajo sea multidisciplinario con un endocrinólogo, quizás más experimentado en el manejo de fármacos antitiroideos. Saber que si me excedo en la dosis, la llevo a hipotiroidismo, y si no me excedo en la dosis, el bebé a hacer hipertiroidismo también. Entonces, ni mucho ni poco, hay que buscar la dosis ideal. El objetivo debe ser mantener niveles de T4 al menos en el rango superior, pero no por encima de lo superior. Sí, tratar de llevarlo siempre al rango, nunca irse por debajo de la mitad o por límite inferior, porque estaríamos muy cerca ya de rangos de hipotiroidismo y no es lo ideal. Si quisiéramos saber qué le hace más daño al bebé, el hipo o el hiper, más daño le hace el hipo. Por ende, es mejor tener en rangos superiores que en rangos inferiores. Entonces, el fármaco ideal sea metimazol o propiltiuracilo, tratar de llevar los rangos de T4 al límite superior y mantener esa dosis. Para ello hay que medir la T4 y la TSH cada 2 o 4 semanas, y cuando encontremos la dosis correcta, puede ser una vez al mes o mes y medio. El otro tratamiento que se usa son los beta blocks. Saber que la gestante con hipertiroidismo, ¿qué hace? Hace taquicardia. Y si hace taquicardia, ese corazón pues late, en algún momento se satura, se cansa, y llegan a hacer incluso insuficiencia cardíaca. Al igual le ocurre en el bebé. Entonces, si el bebé está expuesto, hace taquicardia, 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 en algún momento hace miocardía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, y hace insuficiencia cardíaca, y hace hidrops y fallece. Entonces, hay que, de todas maneras, agregar un beta block siempre y cuando la paciente persista taquicárdica a pesar del tratamiento antitiroideo. Saber que los beta block pueden causar restricción de crecimiento fetal si lo uso de tiempos prolongados. Es un beta block, así que puede producir bradicardia, es un beta block, así que puede producir hipoglicemia. Saber que los receptores beta producen taquicardia y producen neoglucogénesis. Entonces, si yo bloqueo los beta block, me voy a la bradicardia y me voy a la hipoglicemia. Entonces, hay que tener en cuenta usar la dosis mínima necesaria y siempre y cuando no respondan a metimazol y propiltiuracilo. No responda a la taquicardia, ¿no? Otros tratamientos que no se recomiendan durante el embarazo, porque obviamente estamos en un estado de embarazo, es la radiación, ¿no? El yodo radioactivo, que es el tratamiento para el hipertiroidismo, que no responde a tratamiento tributario de esto,
como el Graves, por ejemplo, no es lo ideal hacerlo durante el embarazo, además no se debe hacer. Muchas pacientes han sido sometidas a estos procedimientos, incluso estando embarazadas, pero sin saberlo. No se ha llegado a determinar y no está todavía, no ha sido concluyente si esto provocó o no malformaciones o fue causante de pérdidas. No hay estudios todavía que avalen o que no avalen, más no se recomienda de momento por ser una terapia por radiación. Obviamente la cirugía puede ser parcial o total. Durante el embarazo no se recomienda a menos que no hay una buena respuesta al tratamiento como última opción. Saber que a diferencia del hipotiroidismo, el hipertiroidismo puede pasar unas crisis tirotoxicósicas, ocurre en 1% de los hipertiroidismos, tienen una mortalidad del 25%, son pacientes que acaban en UCI, hacen un síndrome febril altísimo, una taquicardia desproporcionada, con arritmias, con extrasístoles, pueden llegar a convulsionar, vómitos, diarreas, y bueno, pueden hacer una falla cardíaca, edema nasal, congestión pulmonar y demás. Entonces son pacientes en las que también puede ocurrir durante el embarazo. Ahí está la forma en la cómo se trata, con una carga inicial de propiltiuracil o metimazol, una carga de mantenimiento, corticoides, propanolol, beta-block, fenobarbital. Seguimiento ecográfico, ¿cómo se hace en el embarazo? Saber que, como les dije, en el embarazo puede haber complicaciones asociadas al hipertiroidismo. El bebé hace taquicardia, entonces un monitoreo fetal, es un registro cardiotocográfico, y ves que hay de pronto una taquicardia persistente. Persistente se habla cuando es más de 10 minutos. La repites en la tarde y sigue alta, pues ya tú vas sospechando que esta paciente tiene alguna condición, que quizás esta condición sea no diagnosticado. ¿Qué más hacen estos bebés? Hacen RCI. Obviamente el hipercatabolismo hace que ese bebé no gane peso, gane muy poco peso, al igual que en una preclántica. Hacen bocio, puede haber bocio por hiper y puede haber bocio por hipo. Así que de hecho, si uno encuentra una masa a nivel cervical, inmediatamente a buscar signos de hiper o hipo en la mamá, preguntar antecedentes, ver la tiroides de la mamá, porque podría estar en relación a esto, a hiper o a hipo. Que hay una maduración ósea acelerada. Si de pronto tengo 20 semanas y yo veo la calota del cerebro totalmente osificada, veo los huesos hiperrefringentes, cuando no debe 20 semanas, de inmediato pensar en hipertiroidismo. Algo está haciendo que hay una maduración ósea acelerada. Y los signos de insuficiencia cardíaca. Obviamente, si ese bebé está sometido a taquicardia, como les dije, hace miocardiopatía dilatada, hace insuficiencia cardíaca y hace hidrops. Entonces, si yo veo una causa de hidrops y es una paciente que no es una isoinmunización RH, el corazón, bueno, tenía ecografías prévias donde donde el corazón se ve normal, y de pronto encuentro un bebé pequeño con hidrops, podría yo estar pensando de que puede ser consecuencia de un hipertiroidismo, ¿no? Entonces se recomienda hacer un screening a las 18, 22 semanas y luego cada 4 o 6 semanas, o sea, casi mensual, y sobre todo más aún en aquellas que tienen niveles altos de anticuerpos. Mientras más altos, más control. Igual en hipo, igual en hiper. Hipo con antiperoxidasa y hiper con anticuerpos TRAP. ¿Cuál es la conducta si yo encuentro un bebé con bocio? Bueno, como les dije, el bocio puede ser por hiper o por hipo. ¿Qué me orienta la cardiotocografía? Si yo encuentro taquicardia, va más con hiper. Si yo encuentro un Doppler, si lo puedo hacer un Doppler tiroideo, como ven acá en la imagen, esta es una tiroides. Si yo encuentro una vascularidad de origen central, va más con hipertiroidismo, es hipercaptador esa tiroides. Pero si yo encuentro un patrón más periférico, va más con hipo. La valoración de la maduración ósea, si está más calcificado, obviamente va más con hiper. Entonces, si hay taquicardia, si hay un bocio, si acelerada, yo puedo pensar en un hipertiroidismo. Esos son los métodos no invasivos, pero también hay métodos invasivos. Bueno, fácil, hay que hacer una cordocentesis. Hacen una cordocentesis que se puede hacer después de, por ende, 2 hormonas tiroideas fetales, TSH-T4, y puedo llegar al diagnóstico de hipo o de hipertiroidismo, ¿no? Bueno, ¿me escuchan, doctores? Sí, doctor. Bueno, eso ha sido la ponencia en cuanto a, veo ahí 100 participantes. No sé si tengan alguna pregunta, algo que hayan pasado en alguna de sus rotaciones, algún comentario,
algo que quisieran que se les aclare en cuanto al manejo, en cuanto al diagnóstico de diabetes gestacional o hipo, hipertiroidismo, que quizás es un poquito menos frecuente, pero también se ve con cierta, cada qué tiempo en los centros obstétricos, ¿no? Alguna experiencia que hayan tenido con respecto al tema, alguna experiencia familiar, algo que quieran comentarme con respecto a la ponencia. Mm. ¿Nadie? Bueno, en todo caso, cada pie de página de la diapositiva tiene el texto de donde yo he podido sacar la información que les he tratado de brindar. Son temas bastante relevantes desde el punto de vista obstétrico. Son temas en las áreas de alto riesgo obstétrico. Espero que de alguna u otra manera haber contribuido con algo de su aprendizaje. Si no tienen ninguna duda, pues a los que rotan por mi hospital y quieren comentarme algo sobre respecto al tema, pues yo encantado de poder resolver sus dudas. ¿Ok? ¿Alguien alguna pregunta? Doctor, una consulta. A ver, sí, dígame. ¿Cómo se encuentra comprometida la placenta durante el hipertiroidismo o no se encuentra alterada? De hecho la placenta, a diferencia, por ejemplo, de la diabetes gestacional, en la diabetes gestacional ocurre una megaplacenta para tratar de compensar la hipoxia. La placenta crece en relación a la hipoxia. Si yo tengo, por ejemplo, dos tipos de hipoxia, la hipoxia por el RCIU, por la preeclampsia y la hipoxia, por ejemplo, por la diabetes. En una preeclampsia yo tengo una hipoxia, pero que me lleva porque hay una pobre invasión del citotrofoblasto sobre el lecho materno. En cambio, en una diabetes gestacional, por ejemplo, ocurre lo inverso. Hay una hipoxia y como mecanismo de compensación, todas las vellosidades trofoblásticas tratan de crecer, de hacer hiperplasia. El diámetro de la placenta se hace más grande para tratar de vencer o tratar de compensar esa hipoxia, estar más ávidas de poder captar el poco oxígeno que hay. Es algo parecido en el hipertiroidismo, por ejemplo. En el hipertiroidismo, si yo tengo un mayor consumo catabólico, el bebé está haciendo un estado de hipercatabolismo, está haciendo una maduración acelerada, tiene un mayor consumo de energía. Entonces, este mayor consumo de energía hace que de una u otra manera la placenta, las vellosidades trofoblásticas aumenten de alguna manera para tratar de captar mayor oxígeno, ¿no? No en sí no está muy comprometido el accionar la placenta en sí como tal, como sí podría estar en un caso de RCIU por preeclampsia o por diabetes. En los trastornos tiroideos descrito, no hay un énfasis en este tema en cuanto a si hay afectación o no, pero sí podríamos analizar, razonar que si este bebé en un hipertiroidismo está sometido a un exceso calórico, a un gasto cardíaco alto, a una demanda de oxígeno alta, podríamos entender que las vellosidades placentarias podrían estar hiperplásicas y esto quizá podría ser un volumen placentario mayor en cuanto a un hipo o un hiper, ¿no? Gracias, doctor. ¿Cuántos son en su promoción, doctores? ¿Cuántos son? ¿Quién me puede responder? 210 me parece. 210, o sea, estamos casi la mitad, un poco menos de la mitad. Creo que tienen un examen el fin de semana, ¿verdad? Sí, doctor, de gineco. De gineco, ¿no?
Bueno, ya pues, doctores. Entonces, cualquier cosa, a los que me conocen, estoy para servirles. Espero haber contribuido con algo en su formación. Y como les digo, cualquier cosa que quieran revisar está en el pie de página la revisión de los temas. No hay mucha ciencia, es muy sencillo, hay cosas bastante puntuales que revisar y espero pues haber contribuido con algo. Gracias, eso es todo. Gracias, doctor Robles. Ya, Gracias, hasta doctor. luego.